bendiga. Qué gozo estar aquí con ustedes en este podcast de la Compañía de Pastoras Internacional. En esta tarde nos acompaña una hermosa mujer de Dios, una gran amiga que la conozco y puedo dar fe de la forma en que Dios la usa, tanto en su profesión como en la parte espiritual. Tenemos hoy como invitada a la doctora María del Socorro González, psicóloga clínica, psicóloga terapeuta, y de verdad que es un honor tenerte por aquí. Qué bendición que hagas parte de este podcast Mujeres Reales. Bienvenida, doctora María del Socorro. Gracias, profeta Paola. Es un privilegio para mí estar compartiendo contigo este espacio dentro de la visión y misión de la Compañía de Pastoras. Entonces, pues es pedirle a Dios que nos asista en este momento. Amén, amén. Y hoy tenemos un tema poderoso, un tema impactante que sé que va a hablar a tu vida, y es el tema de la depresión y el estrés que nos afecta en nuestra vida diaria como mujeres, como amas de casa, como esposas, como ministras del Señor. Y creo que es una de las cosas que está afectando a la humanidad. Creo que en todo el mundo hoy vemos muchos casos, doctora, del estrés y la depresión aún dentro del pueblo de Dios. Y creo que es un momento donde el Espíritu Santo quiere traernos luz sobre este tema, de todas las cosas que podemos vivir a lo largo de nuestra vida cristiana y también en lo secular. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Siendo usted psicóloga, terapeuta, psicóloga clínica, me gustaría que nos explicara qué es el estrés y cómo nos afecta. La palabra de Dios nos habla de dos hermanas, Marta y María. Y la palabra de Dios dice en el libro de Lucas capítulo 10, el versículo 38, dice de la siguiente manera, que Jesús llega a casa de Marta y de María. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María. Sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Cómo podemos definir el estrés a la luz de esta palabra? Que vemos a una hermana que sirve, pero que está abrumada, pero también hay otra que está a los pies del maestro escuchando la palabra. ¿Cómo podríamos definir el estrés, doctora María del Socorro? Desde el ámbito clínico, el estrés ha sido llamado el enemigo silencioso del ser humano. El enemigo silencioso se le llama, ¿por qué? Porque no se ve, sino que se manifiesta. Y en un momento dado, tú empiezas a querer agradar a alguien, empiezas a servir, empiezas a buscar la manera cómo tú puedes responder ante una expectativa de la gente, ante una expectativa de tu esposo, de tus hijos, de tus amigos. Y sin darte cuenta, tú empiezas a correr, a llenarte de afanes, a llenarte de una velocidad superior a la que te permite tu organismo y tu mente. Y no te das cuenta que el estrés está entrando a tu vida. Porque se le llama el enemigo silencioso, porque tú no te das cuenta en qué momento ese enemigo silencioso llamado emoción negativa, ¿sí?, impacta tu cerebro. Y cuando impacta tu cerebro, nuestro cerebro es nuestro sistema nervioso. Y nosotros, muchas veces, los hijos de Dios y las hijas de Dios, se olvidan de que son personas. Amén. Se olvidan de que tienen una vida humana, de que son esposas, de que son madres, de que son pareja, de que son amigos, amigas, y se olvidan tanto que se olvidan de autocuidarse,
de autoprotegerse, porque dicen, sí, Dios me cuida, sí, indudablemente Dios nos cuida, pero te olvidas de algo. Ahora mismo hay una revolución grande que habla del cerebro, y me gustó anotar esta frase: ahora mismo la ciencia y lo espiritual están debatiéndose. ¿En qué sentido? Donde dice que Dios está presente en el cerebro humano. Poderoso. Cuando me invitaste a este momento, yo dije, es verdad. ¿Por qué? Porque llega el momento en que como madre, como esposa, como amiga, en el empleo, en la iglesia, tú corres y te pones una máscara. Es el momento de dejar las máscaras, hijas de Dios. Es el momento de dejar las máscaras como ministros de Dios, como pastoras, Amén. ¿sí? Como siervas, aún sin tener un ministerio. Porque hay un ministerio que es la familia. Y hay una esposa que tiene un ministerio. Y muchas veces, en ese afán de quedar bien, en ese afán nos ponemos máscara. Y es la máscara que oculta que en ese momento yo estoy viviendo una pérdida, una crisis, un momento lleno de emociones negativas por X o Y situación. Es el momento donde yo tengo a alguien enfermo, como le pasó a Marta y a María. Sí. Allí estaba enfermo. Pero mientras María quería esperar al Maestro para ir a los pies de Jesús, porque tenía una confianza en Él, de que si llegaba podía ser Lázaro sano, Marta necesitaba mostrar la casa arreglada, necesitaba meterse en ese activismo, y aquí vamos sacando enseguida una causa, el activismo. El activismo. El activismo, sin ir a los pies de Cristo, a los pies del Señor, puede ser una causa del estrés silencioso. El ministro, el pastor, el siervo, el evangelista, el nombre que tenga a nivel bíblico, como Dios ha llamado, él tiende a que lo vean como el fuerte. Se pone la máscara de que él está bien. Se pone la máscara de que sí, esa situación que está viviendo no la afecta. Que esa traición de alguien en la iglesia no la afectó. Y sigue avanzando, y resulta que el enemigo silencioso se mete en el cerebro. Hubo un momento en que el sistema nervioso recibe un impacto y se eleva el estrés, que es la hormona de cortisol. Me ha llevado a pensar que nosotros tenemos un cerebro donde aquí tenemos glándula y una hormona espiritual. Y usted muy bien habló de la glándula pineal. Esta hormona espiritual se conjuga, se vincula con el cortisol, la hormona que genera el estrés. Y en ese momento, sin darte cuenta, tú te refugias en una actividad, cualquiera que sea. Y cuando tú te refugias, ya el inconsciente está trabajando, ¿sí? De manera, hablando profesionalmente, de tal manera que la hormona del estrés debilita a las demás hormonas. Por ejemplo, a la que causa el placer, momentos agradables, placenteros, paz. Sin darnos cuenta, cuando llegamos a casa, volvemos a la realidad. Después de salir de un compromiso, de una situación que nos exige ponernos una máscara y decir, ¿cómo estás, María del Socorro? No, bien. ¿Cómo estás, Pastora Paola? No, en victoria. Pero no es así. Pero no es así. Estamos viviendo una vida con máscaras. Con máscara. Y ya ha llegado la hora, profeta, ha llegado la hora donde las hijas de Dios, las ministras y los ministros de Dios, se dé cuenta que los pastores no son inmortales. Amén. Que los pastores son seres humanos. Que así como ellos van buscando una ayuda, ese pastor también necesita que le escuchen. Amén. Entonces ahí donde vemos el estrés, como ese enemigo silencioso. Ese estrés llega por alguna situación, tú sigues actuando, sigues dando palabra de ayuda, sigues dando palabra, sigues ayudando a la gente. Pero ¿qué pasa con la ministra, con el pastor, con la pastora? ¿Qué está pasando? ¿Quién lo ayuda? ¿Quién lo ayuda? Dios.
Dios Amén. lo ayuda. Este estrés viene generando una ansiedad oculta, una angustia existencial. Amén. Ciertas situaciones emocionales donde empieza la persona a colapsar, porque debemos entender que somos seres humanos creados por Dios, pero que nos dio unas emociones. Por eso David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Amén. Y es que es el alma, las emociones, El alma. los sentimientos, toda esa parte de David. Llega el momento en que el ministro de Dios tiene que entender que necesita a alguien que le escuche. Amén. Y doctora, algo también importante, usted ahora que tocaba el tema de la ansiedad, me llamó la atención esa parte de la ansiedad, porque también es como un escapismo que a veces usamos también en nuestra vida. Y bueno, también esto de quién me ayuda, con quién hablo, porque a veces como ministros no queremos reconocer que necesitamos ayuda, o porque de pronto nos da vergüenza decir que no estoy bien. Y es algo que tenemos que romper si queremos en nuestra vida caminar en la libertad con que Cristo nos llama. También hablando de esto del estrés, de la ansiedad, es como el primer paso para llegar a ese estado que es como lo más delicado, lo que es la depresión. Entonces, creo que en medio de este estrés, de este escapismo, de esta máscara que usted nos explicaba, del mantenerme ocupada haciendo una cosa y otra, pero llega un momento en que sucede una situación en mi vida, lo que yo llamo detonante. Y es ese detonante el que me lleva a este otro nivel o estado, más bien llamémoslo así, como es la depresión. Y me gustaría que nos hablara de la depresión en la parte clínica, pero también hablando un poco de lo que es la parte espiritual. Gloria a Jesús. La depresión, desde el punto de vista emocional, psicológico, es un estado mental donde presenta a la persona tristeza, irritabilidad, miedo, temores, pánico. Y es en este momento donde el cerebro, científicamente hablando, un sistema nervioso central, ese es el cerebro, y el sistema nervioso se fortalece o se debilita, depende de lo que tú vivas. Y aquí nos está enseñando Dios a través de la ciencia, donde un neurocientífico se atrevió a decir que en el cerebro está Dios. Poderoso. En el cerebro está Dios. Porque si el cerebro fue diseñado por Dios, el sistema nervioso fue diseñado por Dios también. Pero en ese hecho de guardar la apariencia, de guardar esa apariencia, terminamos hasta volviéndonos hipócritas con nosotros mismos, engañándonos a nosotros mismos de que tenemos una depresión, de que me siento triste, me dan las ganas de ir a la iglesia, no deseo conversar con mi pareja, con mis hijos, me vuelvo irritable con mis hijos. Y llega el momento donde sabemos que la mente es el campo de batalla espiritual entre el bien y el mal. La mente es donde llegan los dardos sigilosos del estrés mandado por Satanás, hablando espiritualmente. Pero como el cerebro lo creó Dios, sí, llega el momento en que la persona se olvida de quién es Dios en su vida. Así es. Y termina metiéndose en la depresión. La depresión toma fuerza en esa persona y termina triste, desanimada, en llanto. Empieza la ansiedad, empieza a temblar, empieza a encerrarse, empieza a sentir miedo hasta de verse con la gente y los amigos. La depresión lleva a que la persona se aísle. Hay personas que la depresión conlleva a vivir trastornos de pánico. Entonces empezamos a confundir ese trastorno de pánico con un demonio. Y no un demonio, es que la persona sí se debilita emocionalmente porque tal vez se olvidó de afrontar y de entender quién es Dios en su vida. Doctora, yo una pregunta. Ahora que usted hablaba de que no es un demonio. Bueno, en muchos casos se ha enseñado de que la depresión es un espíritu, ¿sí? ¿Cuándo puede pasar a ser un espíritu
tuvo un ataque demoníaco y cuándo es algo que mi sistema nervioso, algo que tiene que ver con mi cuerpo, con mi salud. Porque creo que son dos puntos diferentes, ¿verdad? Claro. Entonces sería bueno hablar un poquito de eso. Antes, hablando un poquito como de 10 años atrás, se pensaba que toda persona que tenía trastorno de pánico tenía un demonio. O que toda persona que tenía una depresión exógena es la que es interna. Y exógena la que se da por las circunstancias externas. Entonces se pensaba que llegaba, vamos para la iglesia, vamos María del Socorro para la iglesia, porque allá te van a orar. Sí, la oración sí hace y es ministrada, pero notamos que no pasó nada, no hubo manifestación, no pasó nada. Pero la persona sí vivía sin dormir, hablando sola, etcétera, etcétera, porque su sistema nervioso estaba colapsado. Cuando lo que la boca no habla, cuando tú no hablas con tu pastor, tu pastora, cuando tú no buscas un consejero espiritual de Dios, ¿sí? De Dios, no consejero espiritual de las tinieblas. Amén. Y cuando tú no buscas un profesional que tenga a Dios en su vida para que te ayude a clarificar si tú abriste puertas espirituales. ¿Cómo abrimos puertas espirituales? En medio de la depresión, para que se meta un espíritu. Cuando esa depresión llegó por una causa totalmente que rompe las emociones. Por ejemplo, un abuso sexual, una violación, el hecho de quererme suicidar, de quererme agredir, de cortarme. Una raíz de amargura que no se sanó en la niñez, sí se puede convertir en un espíritu. Y cuando no se trata, puede la persona llegar a la parte espiritual. Claro, cuando no se trata. Lo que la boca no habla, el cuerpo lo habla. Que debemos darle gracias a Dios que nos dio un cerebro y que da la sabiduría. Pero hay algo más también, pastora, que es importante decirlo en este momento. Como psicóloga, terapeuta de la salud mental, yo no estoy de acuerdo que un hijo de Dios, que una hija de Dios que vive bajo los fundamentos de Cristo, busca un psiquiatra y lo empebe. Amén. Hablando así comúnmente, se llene de pastillas. Psiquiatra, no duerme, aquí tiene el Satán. Tienes ansiedad, el corazón te hace así. Ah, bueno, entonces vamos a darte X o Y pastillas. Todo resulta que se me vienen muchas ideas a la mente. ¿Cómo no se te van a venir esas ideas a la mente? Por mantener una máscara, por mantener una imagen social y una imagen pública ante mucha gente. Tú prefieres irte al psiquiatra y empezar a ingerir pastillas que lo que van a hacer es que abras puertas también. Amén. A una adicción, a una dependencia, a un medicamento. A un medicamento. Y no buscas depender de la palabra de Dios y de Dios. Amén. En 1 de Samuel 30, versículo del 1 al 6 dice: Dios bendiga su viva palabra en esta tarde. Versículo 6: Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Allí vemos esa parte tan grande, debe ser revelada. David se angustió, hubo ansiedad, pero él tenía que tomar una decisión en ese momento. Amén. Una decisión. Sin permitir que la angustia, la ansiedad, el miedo, el temor de que le iban a apedrear, que vio la ciudad quemada, quemó todo. Sus hijos todos fueron llevados cautivos, las mujeres. Todo El eso panorama no era el mejor. no era el mejor. Él tenía que tomar una decisión. Y la decisión era que él tenía que enfrentar y afrontar esa situación. Esa situación. Y este es el punto que vamos a tratar ahora. ¿Cómo podemos superarlo? Mire todo lo que vivió David. No era fácil, eran los hijos, el pueblo quería apedrearlo, sus hombres de confianza, porque era un momento de caos. Era un momento muy, pero muy difícil. Doctora, hay algo que es un tabú. Recuerdo hace 2 años, yo tuve que entrar en mi proceso de sanidad
Yo tuve que ingresar a talleres de sanidad, de encontrarme a mí misma, de reconocerme a mí misma. Eso fue hace 2 años. Y en una de esas que me tocó ir pues al doctor, a un programa que se llama Salud y Bienestar, donde te hacen pasar como por 7 médicos diferentes, trabajo social, nutricionista, te ve médico general. Pero fue una terapia donde ibas pasando el uno el otro y la forma en que los médicos te van hablando, princesa. Pero el detonante estuvo cuando yo entro donde la psicóloga. Me hace una pregunta: ¿cómo te sientes? Y en ese cómo te sientes, ahí es el problema. Porque yo soy pastora, yo no puedo decirle a ella lo mal que yo me siento. Ese es el problema. Hay un tabú, doctora María del Socorro, hay un tabú como hija de Dios, sobre todo las pastoras, que van a decir: es malo que yo busque una psicóloga, es malo que yo busque ayuda profesional. Tengo amigas ministras del Señor en estados depresivos, y lo que usted decía es cierto, no se quita solo orando. Creo que ese yo necesito ayuda o quiero ayuda es una decisión. Entonces, ¿cómo lo superamos? Aquí hay que acabar con varios tabús y varios mitos. Cuando yo empecé diciendo que nos ponemos máscaras, es que como soy pastora, yo tengo que ser inmortal, Fuerte. yo tengo que olvidarme de que soy hija, primero que todo. Hija. Cuando decimos hija, estamos hablando de un ser humano, de una persona. Una mujer real. Una mujer real, una mujer dentro de una realidad social, Amén. dentro de una realidad familiar, cultural, y colocamos un vestido a la pastora o un vestido al pastor, al ministro de Dios, como si fuera santo. Santo solo es Dios. Y entonces yo no puedo decir cómo me siento ese día, porque entonces creo que el otro va a dejar de creer en Dios. Y nosotros mismos hemos acostumbrado a las personas que nos rodean a creer que nosotros no tenemos necesidades. El mismo Jesús le dijo a los discípulos cómo se sentía en los momentos de agonía cuando estaba en huerto de Getsemaní. Jesús pudo manifestar sus emociones y sus sentimientos delante de sus discípulos. El estudio teológico científico dice que la depresión más grande la vivió nuestro Señor Jesucristo. Tanto que gotas de sangre brotaron de su frente. Gotas de sangre, es decir, la depresión más grande, el miedo, el temor más grande, lo vivió Él. Tanto que dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Amén. Este es un momento importante para invitar. Amén. Para invitar a que seamos pastoras del tiempo actual. Seamos pastoras del tiempo real. Amén. Seamos ministros de Dios, hijas de Dios, donde en algún momento esa mujer de Dios que tanto es usada, esa mujer de Dios que tanto da, necesita que alguien le pregunte: ¿cómo te sientes hoy? O alguien le haga una llamada y le pregunte: ¿cómo te fue ayer? ¿Cómo estás en tu familia? ¿Cómo te sientes hoy, profeta? ¿Cómo te sientes? Porque hay días de día. Así es. Entonces, deja de ver a los ministros de Dios como aquellos inmortales, como aquellos que no sienten, es ahí, como aquellos que viven una pérdida y tienen que estar allí sin llorar, sin mostrar una emoción. O el mismo Señor y lloró. Amén. Él lloró. Jesús lloró. Él lloró porque sintió en ese momento tristeza por la muerte de Lázaro. Entonces, es una invitación que se le hace a los hijos y a las hijas de Dios. Este tabú tiene que desaparecer. Amén. Tiene que desaparecer bajo la gracia de Dios, bajo ese sacrificio que hizo Él en la cruz, porque Él allí dejó la depresión. Amén. La visión. Sí, entonces una manera es de afrontar la situación. ¿Quieres que te ayude a identificar qué te tiene de esa manera? ¿Qué es eso que no te deja dormir? ¿Cuál es ese pensamiento que más rumias a toda hora? ¿Qué es eso que te debilita? Las ganas de seguir viviendo, las ganas de seguir alabando al Dios de la vida. ¿Qué es eso que te tiene
que te hace esconderte, como Elías. Terminó en una cueva. Hay que entregarle al pueblo de Dios, sobre todo aquellos que tienen que negarse a sí mismos muchas veces, demostrar lo que sienten, porque tienen un compromiso. Amén, amén. Enseñarles que su confianza, como dijo David, estaba en Jehová Dios, estaba en Dios. Y que si confía, tiene que entender que tiene que tomar la decisión de afrontar ese problema. Amén. Entonces el punto sería reconocer, afrontar y buscar ayuda. Y buscar ayuda. Espiritual y también profesional. Eso. Porque no es malo buscar ayuda profesional. No. Hay profesionales de la salud, hijos de Dios, con mucha sabiduría de Dios, que nos pueden ayudar a nosotros a superar. Porque la depresión, doctora María del Socorro, es algo tan fuerte porque es como que la persona pierde la voluntad. Entonces hay que buscar ayuda porque sola no vas a poder hacerlo. Necesitas ayuda, principalmente de tu familia, tu círculo de apoyo, que puedan ayudarte a levantarte de esa situación. Bueno, mis amadas, el tiempo es corto en este podcast, pero doctora María del Socorro, gracias por compartir con nosotros de sus conocimientos como psicóloga. Y bueno, ¿por qué no oramos por estas mujeres? Queremos orar por ti, queremos orar por aquellas que están atravesando por el estrés, por una fuerte depresión, creyendo, al igual que David, Dios te va a sacar de esto, pero busca ayuda, habla, busca con quién hablar, con quién apoyarte. Es nuestro consejo hoy de parte de Dios y queremos orar por ti. Padre que estás en el cielo, hoy te damos gracias, Señor, por cada mujer que ha visto este podcast, Señor, que se identifica con este tema. Hoy oramos en el poder del acuerdo y creemos, precioso Espíritu Santo, que tú tienes un plan divino con ellas, Señor. Hoy desautorizamos de las vidas de cada una de ellas la depresión, la ansiedad, el estrés, pero también te pedimos que quites la vergüenza, que quites el temor y que ellas puedan levantarse, que ellas puedan buscar ayuda, que ellas puedan decidir afrontar su realidad, Señor amado. Oramos hoy en el poderoso nombre de Jesús y creemos por la libertad de tus hijas. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.